Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Gili Suárez y soy el director de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco, y en nombre de Renta 4 le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy desde Perú, Chile o Colombia. La verdad es que durante los últimos meses hemos tenido muchas peticiones para realizar una conferencia dedicada al sector tecnológico, y para eso hemos pensado que la mejor persona dentro de Renta 4 para realizarla es Luis Golderos. Luis es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA por el Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Además, Luis es el gestor del fondo Renta 4 Megatendencias Tecnología, y previamente a su incorporación a Renta 4 en 2018 trabajó como analista de inversiones en empresas tecnológicas para el hedge fund Keystone Capital en Nueva York. Anteriormente también fue consultor de estrategia para McKinsey en Madrid. La idea del evento de hoy no es hablar del fondo que gestiona Luis Golderos, sino que él nos dé una visión sobre qué sectores y acciones tienen mayor potencial para este 2021, así como que nos explique la filosofía de inversión que utiliza para seleccionar esas oportunidades, y que nos comente también por qué la inversión en tecnología a largo plazo es una gran opción, ¿no? Recordarles que al final de la exposición abriremos un periodo de preguntas y respuestas para que los asistentes puedan interactuar con Luis, y esperamos ahí poder resolver el máximo de preguntas posibles. Así que, sin más dilación, les dejo con Luis Golderos para que arranque con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Joan. Muchas gracias a todo el mundo al otro lado de la pantalla. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Vamos a hablar de tecnología. Y lo que quería hacer era hacer esta presentación lo más dinámica posible y lo más participativa posible. Así que daremos unas pinceladas de cómo invertimos nosotros en tecnología, que es desde un ángulo un poco diferente a cómo concibe la gente normalmente invertir en tecnología. Daremos un overview sobre alguna serie de compañías que creemos que son muy prometedoras, no solo para el 2021, sino para los próximos años. Y luego abriremos a preguntas para poder responder las más preguntas posibles. Comenzando, ¿por qué invertir en tecnología? Mucha gente, yo diría la mayoría de gente que se acerca a mí y a muchos otros inversores de tecnología con la idea de invertir en este sector, lo hacen desde el punto de vista de cómo puedo ganar la mayor cantidad de dinero en el menor plazo de tiempo posible. Nuestra aproximación a la tecnología es diferente. Nosotros creemos que tecnología es el mejor activo para el inversor a largo plazo. Para el inversor conservador que quiere componer su capital a lo largo de muchos años, la tecnología es el mejor sector. ¿Por qué es eso? La palabra más clave es por el crecimiento. Cuando nosotros miramos el desempeño de la cotización de una compañía a lo largo del tiempo, el crecimiento es la principal variable que define los retornos. Y es la principal variable por mucha diferencia. Cuando abrimos el espacio temporal a 2, 3 años, a partir de ese tipo de periodo, el 80-90% de los retornos que se van a generar por una acción de renta variable vienen definidos por el crecimiento que tenga esa acción. En un plazo más corto de tiempo, pues puede afectar cualquier tipo de factores, como hemos visto ahora recientemente, GameStop o AMC, puede ser cualquier cosa. Y el crecimiento no es solo la principal variable para generar retornos para nosotros como inversores, sino que también es el principal creador de margen de seguridad. Es otra parte que tenemos nosotros también muy en cuenta a la hora de invertir. Y cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué hablamos exactamente? Voy a utilizar Facebook, que es una compañía que yo creo que conocemos todos, a través de esta presentación para ilustrar los diferentes puntos que vamos a remarcar. Y de primeras, ilustrando lo que es el crecimiento, aquí vemos en la última década, desde 2010 a 2020, el crecimiento de las ventas de Facebook, ¿no? Desde menos de 2.000 millones de dólares en 2010 a más de 80.000 millones. Más que multiplicar por 40 en 10 años. Como decimos, esto es lo que crea retornos para el accionista y esto es lo que te da margen de seguridad. ¿Y por qué tecnología? Recalcando, ¿por qué tecnología? La tecnología es una fuente única de crecimiento. No es la única fuente de crecimiento,
pero es una fuente única. Vamos a explicar por qué es una fuente única, porque es importante entender. Son 3 características. Una de ellas es mercados infinitos. Las empresas tecnológicas suelen participar en mercados que nosotros denominamos infinitos, que teóricamente no hay nada infinito, pero son de un tamaño tan grande que nunca se llega a crecer hasta ocuparlo todo y disminuir la tasa de crecimiento. Ejemplo de Facebook, una compañía con más de 2.600 millones de usuarios, ¿no? Tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados, cuando miramos otro tipo de industrias, una empresa de alimentación o una empresa de cualquier tipo de consumo o de energía o industrial, ¿cuántos clientes suelen tener ese tipo de compañías, ¿no? 10 millones, 100 millones. Aquí hablamos de otro orden de magnitud completamente diferente. Y no solo son 2.600 millones, sino que crecen a un ritmo bastante elevado, ¿no? En el último año, en 2020, ha incrementado el número de usuarios en 340 millones. Estos son usuarios diarios. Si miramos el mundo, en el mundo de conectados a Internet, unos 4.500, entre 4.500 y 5.000 millones. Si quitamos los 1.000 que hay de China, básicamente 2/3 de la población global, ex-China, se conectan a alguna de las propiedades de Facebook, ya sea la aplicación madre de Facebook o WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, lo que sea. 2/3 del mundo se conectan diariamente. Y si lo ajustáramos incluso más por gente, obviamente, gente entre 0 y 10 años, yo creo que se conecten, gente mayor, de edad avanzada tampoco, al final todo el mundo está conectado y aún así sigue creciendo. El segundo punto es escalabilidad masiva. No solo consiguen crecer en este tipo de mercados tan grandes, sino que lo hacen de una forma muy elevada, ¿no? Al final, si el mercado es grande, pero la compañía no consigue crecer a un ritmo elevado, no sirve de mucho. Crecimiento de Facebook en los últimos 10 años, como hemos visto en el gráfico, traducido a crecimiento anualizado, es un 46%. Si lo hacemos de forma lineal, crece un 46% todos los años. Incluso en 2020, un año de pandemia, que ha sido un año negativo para la compañía, porque si bien, por un lado, la pandemia ha creado más uso de las propiedades, tiene un impacto bastante negativo por la parte de los anunciantes a la hora de gastar en publicidad. Y el tercer punto es monopolios, ¿no? Si una empresa crece muy rápido hacia un mercado muy grande, pero con unos economics que no son satisfactorios, no tiene sentido, ¿no? Al final, en los negocios hay varias reglas que son universales y son inviolables. Oferta y demanda es una de ellas. Y otra de ellas es que la cotización de las compañías a lo largo del tiempo evoluciona ligada a la creación de flujo de caja. En el ejemplo de Facebook, ¿en qué se traducen que sean monopolios? Y monopolios tampoco utilizamos una definición muy estricta, pero algo que sea un orden de magnitud mayor que el segundo competidor, ¿no? En el caso de Facebook es el caso, un orden de magnitud mayor que Twitter, que Snapchat, etcétera, te otorga ese tipo de márgenes, ¿no? Su margen operativo, 42% de media en los últimos 5 años. Y como decimos, incluso en 2020, un año negativo, han hecho un 38%. Este tipo de márgenes, o sea, la combinación de estos 3 factores, márgenes, tamaño y escalabilidad, es muy, muy complicado encontrarlo en industrias fuera de tecnología. Volviendo al punto principal, como decimos, como nosotros aproximamos invertir en tecnología, es desde el punto de vista de un inversor conservador que quiere componer su capital a largo plazo. Puedo hablar de otros temas, pero nosotros por lo menos no invertimos en temas que no otorguen este tipo de características y que no tenga ese subyacente real, ¿no? Invertir en Bitcoin o invertir en ese tipo de activos no es algo que sea un poco centrado a lo que hacemos. Importante junto a estas 3 características es tener en cuenta las valoraciones de entrada a las que invertimos, ¿no? Al final tienen que ser valoraciones que, haciendo un escenario optimista del futuro, nos consigan otorgar buenos retornos. Es importante, nosotros no priorizamos el precio, las valoraciones, como
como algo que esté arriba en el tipo de características que miramos en las compañías, pero es algo a tener en cuenta. Seguro que surgen preguntas sobre Tesla, sobre otro tipo de compañías que están en este tipo de valoraciones y podemos tal vez expandirnos un poco más en ello. Y aquí, ilustración de megatendencias, ilustración también de compañías en las que estamos invertidos y que creemos que son compañías que, al igual hemos explicado con Facebook, tienen este tipo de características que hacen que sean ganadoras a medio y largo plazo. He elegido aquí tres temáticas, hay más. Estas tres temáticas son reales y son accionables hoy en día. Hay otra serie de temáticas que yo creo que están un poco más adelantadas a lo que son la realidad, ¿no? Y yo creo que hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, temas de conducción autónoma, ¿no? Hay muchas compañías cotizadas que hacen sensores, LiDAR o cualquier tipo de software. Y nosotros creemos que eso es algo que va a llegar, pero yo creo que un poco la percepción de los inversores está muy adelantada a lo que es la realidad. Y me acuerdo de visitar el año pasado, visitando China, visité las oficinas de Baidu. Baidu es una especie de Google chino y es, yo creo, de las compañías de China más avanzadas a la hora de conducción autónoma. Y de hecho, si vemos la cotización de Baidu, lo que ha pasado en los últimos 6 meses ha sido una reacción total a poner un poco en valor este tipo de conducción autónoma junto con conducción de vehículos eléctricos. Y lo que es interesante de la anécdota es en las oficinas de Baidu, a las afueras, tienen sus coches autónomos, se llaman Apollo, y cualquiera se puede subir. Te subes al coche autónomo y te da una vuelta alrededor del edificio. Entonces no tenían licencia para operar en Pekín, que es donde están las oficinas, así que te llevaban por el campus, es un campus grande. Pues fue montarse en el coche, giraba un poco la esquina del edificio y a la que había una furgoneta un poco mal aparcada, el coche no sabía lo que hacer. Entonces, Joan decía, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, ese tipo de tecnología de coger un coche y que gire una esquina no es complejo. Lo que es muy complejo es lo otro, poder reaccionar a ese tipo de eventos. Entonces, ese tipo de megatendencias podemos hablar más en detalle, pero creemos que están bastante adelantadas a lo que es la realidad. De la misma forma que impresión en 3D estaba adelantada a la realidad hace 5 años. Entonces, las tres que tenemos aquí son semiconductores. Es un poco más densa y difícil de entender, pero es muy interesante y es está en el centro del mundo hoy en día. Un poco lo que se ha convertido, la gente dice, los semiconductores son lo que era el petróleo hace 30 años. Y donde hace 30 años el país más geoestratégico, entre comillas, era Arabia Saudí, hoy en día es Taiwán, que es la cuna de la fabricación de semiconductores. Segunda temática, comercio, pagos electrónicos. Esto yo creo que es algo bastante, yo creo que todo el mundo habrá experimentado. Y la tercera es software, que también es muy interesante. Empezando por semiconductores. Estas dos compañías son 2 de las 5 compañías que tienen básicamente el 80% de lo que es el equipamiento que se utiliza para la fabricación de semiconductores. La fabricación de semiconductores es extremadamente compleja. Yo diría, y creo que la mayoría de gente estaría de acuerdo, es la tecnología más avanzada que hay en el mundo. Es básicamente, se centra en la fabricación de un transistor, que es la base de los semiconductores, y no solo es la base de los semiconductores, sino que para mí es la base del progreso humano en los últimos 60 años. O sea, si no hubiera este tipo de compañías, ASML, que cotiza en Holanda, aunque también tiene una ADR en Estados Unidos, o Lam Research, que es una compañía americana, si no hubiera este tipo de compañías, no tendríamos iPhones, no tendríamos ordenadores, no tendríamos Internet, etc.
Y la tesis es muy fácil de entender. La tesis es, al final, todo lo que es electrónica, lo que tiene por debajo es poder de computación, ¿no? Es procesador. Cuando compramos un Intel, pues, y tenemos que elegir, oye, un i5, un i7, un i9, es ese tipo de procesador. Lo que está compuesto de transistores que se fabrican con estas máquinas. La idea es la siguiente. Si miramos un chip del nuevo iPhone, por ejemplo, del iPhone 12, ese chip, que es de menos de 100 milímetros cuadrados, tiene más de 11.000 millones de transistores. Eso viene a ser unos 130 millones de transistores por milímetro cuadrado. O sea, si cogemos una regla y miramos 1 milímetro por 1 milímetro, es un tamaño ridículo. Y poder meter ahí 130 millones de transistores requiere una tecnología brutal. Y el nivel de escala al que se trabaja con este tipo de máquinas no es el milímetro ni el micrómetro, es el nanómetro. O sea, es 1 millón de veces más pequeño que un milímetro. Ese es el tipo de precisión que tienen estas máquinas. ¿Y cuál es la megatendencia que está empujando a esas dos compañías? La megatendencia viene de dos partes. Una de ellas es la demanda final. Sobre todo con el nacimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando la gente dice, oye, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, realmente la base de la inteligencia artificial son los semiconductores, es el poder de computación. No es los algoritmos que desarrollan los matemáticos o los estadísticos. No es tanto el tener gran cantidad de datos, que también. Lo más importante son los semiconductores. Sin semiconductores no habría inteligencia artificial. Entonces, desde esa base de incremento de demanda, lo que está ocurriendo es que una ley que hasta hace poco hacía que el hacer esos transistores cada vez más pequeños fuera muy fácil, que es la ley de Moore, básicamente consistía en, si tenías un transistor de 2 dimensiones, venía a decir que éramos capaces de básicamente reducir cada una de las dimensiones un 30%. Reduces cada una de las dimensiones un 30%, quiere decir que ahora cada dimensión es 0,7 veces la anterior y el área es 0,7 al cuadrado, es la mitad, ¿no?, de la anterior. Es decir, donde antes en un espacio te cabían X, a los 2 años te caben 2X. Y eso tiene un impacto sobre mejor consumo de potencia, mayor capacidad de computación, más rápido, etcétera. Y mucha gente se acordará que, igual que esta ley está llegando a su fin, porque al final ahora se trabaja a escala atómica y un átomo pues es un número de nanómetros, ¿no? Depende del material, entre 1 y 8 nanómetros. Anteriormente pasó igual con la frecuencia, ¿no? Hace 20 años la gente compraba un Pentium a 2 GHz, a 2,5, y eso llegó a su límite. Y lo que vino al frente es esta escalación, escalar los transistores. Entonces, podemos hablar más en detalle, yo creo, en la ronda de preguntas. Es al final bastante denso lo que hacen este tipo de compañías, pero es, de forma muy simplificada, el fabricar un transistor tiene 3 pasos. Consiste en depositar varios materiales sobre las obleas de silicio, en marcar una serie de patrones sobre esos materiales con máquinas de fotolitografía, es la técnica que se utiliza, y ahí es donde juega ASML. ASML tiene una cuota del 100% una cuota de mercado del 100%. Es la única compañía que fabrica estas máquinas. Con lo cual, es lo que decimos, ¿no? Es un mercado infinito, entre comillas, porque la demanda de computación y la demanda de datos crece de forma exponencial, tiene capacidad de escalabilidad y tiene muy buenos economics porque es un monopolio, ¿no? Lam Research es muy similar y se enfoca en la tercera parte. La tercera parte consiste en, una vez has hecho el proceso de la fotolitografía, limpiar con procesos químicos los materiales que no quieres. Es igualmente dominante, igual con unas economics muy similares. Entonces, este de los tipos de compañías, como decimos, están hoy en día cada vez más en el centro de todo lo que pasa en el mundo, porque o sea, hay muchos escenarios que yo creo que son no tan probables, pero que si algún día pasaran, o sea, son catastróficos, ¿no? O sea, si de repente China hace cualquier avance sobre Taiwán,
pues tiene su problema, ¿no? Porque todos los chips que van en los iPhone vienen de Taiwán, por ejemplo. Todos, de la misma compañía, de Taiwan Semiconductores. Eso es la parte de semiconductores. Comercio y pagos electrónicos. Básicamente aquí nosotros tomamos una visión muy direccional y, como decimos, a la hora de invertir en tecnología es beneficioso ser optimista. La idea es, comercio electrónico, depende de la región. El comercio electrónico, aunque lleve con nosotros 20 años, tiene una penetración muy baja, muy baja. Incluso con el beneficio que ha tenido durante la pandemia, la penetración es bastante limitada. El comercio electrónico depende del producto, ¿no? En productos electrónicos es más grande, en ropa es más grande también. Hay en otros que es prácticamente cero, como por ejemplo en alimentación. Pero en general, cuando miramos a todo en conjunto, es en el entorno de un 20%, 20-25%. En China es algo más, porque están muy avanzados. En Latinoamérica es algo menos. No, Mercado Libre siempre dice números entre el 5 y el 10%. Pero la conclusión es, en todos los sitios, miremos donde miremos, estamos prácticamente a comienzo del partido. Pinduoduo en concreto es una compañía que nosotros creemos que es espectacular. Y básicamente el ángulo que encontró es, esta es una compañía china, cotiza en Estados Unidos, y el ángulo que encontró es China está básicamente dividida en dos grupos de regiones, ¿no? Está en base a la riqueza de las regiones. Está dividida en lo que llaman Tier 1 y Tier 2, ciudades Tier 1 y Tier 2, ¿no? Tier 1 es pues las grandes, ¿no? Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou. Y Tier 2, pues tienes otro tipo de ciudades que ya es un escalón bastante grande respecto a Pekín, pero que tienen por lo menos un poder adquisitivo razonable. El Tier 1 y el Tier 2 son como 400 millones de personas. Con lo cual, el restante grupo de 1.000 millones de personas estaban completamente infraservidos, ¿no? Alibaba, que es la compañía más grande de comercio electrónico, sí que servía esas Tier 3, 4, 5, 6, pero no tanto. Y otras de las grandes como Jingdong, básicamente era Tier 1 y Tier 2. Entonces, Pinduoduo, el ángulo que encontró es servir Tier 3, porque al final, pues ese Tier 3 evolucionará a Tier 2 y a Tier 1. Yo creo que eso es... yo creo que nosotros tenemos pocas cosas sobre las que hagamos afirmaciones categóricas, pero sí que tenemos muchísimo optimismo respecto a China. Y lo que hizo, pues, fue ofrecer un servicio a una población que estaba infraservida. Y no solo eso, sino que lo hizo de una forma muy social. En vez de vender productos de distribuidores, lo que hace es, a través de una aplicación móvil, intenta buscar agregar demanda, ¿no? Intenta buscar grupos de gente. Por ejemplo, si queremos comprar cualquier tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, servilletas para la cocina. Lo que haría yo es meterme ahí y decir, quiero comprar esto. Y enviar esa indicación de compra a todos mis amigos. Y incluso amigos o gente no conocida, se puede poner en sitios públicos. Y cuando eso llega a una masa crítica, Pinduoduo contacta directamente con el fabricante. Con lo cual se salta toda la cadena intermedia, ¿no? De distribuidores, etcétera. El comercio final. Y eso hace que los precios de Pinduoduo sean no un orden de magnitud, pero bastante materialmente mucho más baratos que lo que lo que cobran Alibaba o otro tipo de compañías. Entonces, esta es una compañía que hace 5 años no existía, hace 3 años apenas hacía 3.000 millones de volumen, de volumen de negocio, no de ingresos, sino de volumen de negocio, de todo lo que se transaccionaba en el mercado, y hoy en día esos 3.000 millones se han convertido en más de 200.000. ¿No? O sea, básicamente, y todavía sigue creciendo a más de un 70% anualizado. Entonces, como decimos, yo creo que compañía muy ganadora,
en un mercado todavía con muchísimo recorrido y apenas sin monetización. Es una compañía que tiene una tasa de lo que se llama el take rate, que es los ingresos de la compañía como porcentaje de lo que se transacciona en el mercado, es apenas del 3%. Si miramos en Alibaba, es más del 5%. Si miramos en Amazon, que es el más dominante en Occidente, es del entorno del 25-30%. Con lo cual, muchísimo recorrido por delante. Adyen es similar, pero en otro punto de la cadena de valor. Es una compañía de pagos electrónicos. Es una compañía cotizada en Holanda y yo creo que tal vez la forma mejor de verla, no sé si la gente conoce en Estados Unidos compañías como Stripe. Este sería un poco el Stripe europeo. No es una comparación 1 a 1, pero es una comparación que se sustenta. ¿Y qué es lo que aporta Adyen, ¿no? Al final, cuando nosotros compramos online, pues ¿qué queremos, ¿no? Queremos que la transacción se efectúe, queremos que la transacción se efectúe en el menor plazo de tiempo. Eso es lo que queremos nosotros y eso es lo que quiere el comerciante. Tradicionalmente, las compañías de pagos electrónicos, las compañías grandes como First Data y los bancos que lo tienen internalizado como JP Morgan, US Bank, son compañías que se han construido a base de adquisiciones. Con lo cual tienen una tecnología que es una serie de... es básicamente una Jenga, donde quitas una pieza y se te cae todo abajo. Entonces tienen tasas de conversión y tiempos de conversión deficientes comparados con lo que ofrece Adyen. Eso hace que este tipo de mercado, donde hay una solución que es mejor y donde hay una solución mucho más eficiente, con lo cual Adyen puede cobrar más barato a los vendedores, hace que se lo lleve todo, ¿no? De la misma forma que Google se llevó todo el mercado de búsqueda, pues Adyen se lleva todo el mercado de pagos. Y lo vemos en todo tipo de regiones y con todo tipo de clientes. Alibaba en Europa y en Europa, opera con Adyen. eBay en Estados Unidos quitó a PayPal, está quitando a PayPal para poner a Adyen. Mercari, que es una empresa de comercio electrónico japonés en Estados Unidos, opera con Adyen. Y todo tipo de compañía tecnológica, Uber, Netflix, Facebook, Airbnb, operan con Adyen. Spotify es una de las compañías que da más datos. El 70% de los pagos en Spotify se hacen a través de Adyen. Entonces, desde ese punto de vista, tanto Pinduoduo como Adyen, y como decimos, siendo optimistas, y yo creo que es algo real, y es que no sabemos en qué plazo de tiempo, pero comercio electrónico, como decíamos, penetración 20 y poco %, creemos que en un plazo de tiempo 100% tal vez es muy categórico decirlo, pero en torno a este tipo de números es donde va a llegar a madurar, y pagos electrónicos igual. La penetración de pagos electrónicos hoy en el mundo es del 50%. Incluso en países europeos, Alemania es menos del 30%, Francia 40%, Italia 20 y pico. Queda muchísimo recorrido. Japón es otro país con prácticamente ningún tipo de penetración de pagos electrónicos. En el otro lado, y lo que nos da un poco de visibilidad, es China, ¿no? En China la penetración de pagos electrónicos es prácticamente 90-100%. Entonces, hemos hablado de semiconductores, comercio electrónico, pagos electrónicos, y vamos a acabar con software. Software es muy interesante. También es, yo creo que, polémico a veces desde un punto de vista de la sociedad, porque da para mucho tipo de elucubraciones. Pero básicamente estos dos tipos de compañía y el resto de compañías de software lo que hacen es automatizar. De hecho, Blue Prism es una compañía que cotiza en Reino Unido. Es una compañía relativamente pequeña, unos 1.500 millones de libras de capitalización. Tiene una tesis que es muy interesante. Básicamente lo que venden son una cosa que se llama RPA, que es Robotic Process Automation, y lo que hacen es automatizar labores muy manuales, ¿no? Si alguien trabaja en back office,
recibiendo recibos y poniendo los datos de esos recibos, por ejemplo, en SAP o en cualquier otro tipo de software. Lo que hace Blue Prism es, a través de reconocimiento de los caracteres en ese tipo de documentos, PDFs, etcétera, hace todo ese trabajo. Entonces, la idea es, hoy en día, en una empresa típica, el gasto en software es algo del entorno del 10%, todo el resto es gasto en procesos manuales, en personas, ¿no? en capital humano. La tesis de Blue Prism es que eso se da la vuelta y que al final casi todo se puede automatizar y la empresa del futuro será 90% software, 10% capital humano. Qualtrics relativamente similar, pero automatiza otro tipo de procesos relacionados con la percepción que tienen diferentes grupos de una cierta compañía, ¿no? Por ejemplo, para Renta 4, ¿qué opinión tienen los empleados de Renta 4? ¿Qué opinión tienen los clientes de Renta 4? Eso tradicionalmente se hace a través de encuestas, a través de paneles y se hace de forma manual. Si vemos algunas incluso de las compañías de inteligencia de mercado más grandes, como puede ser Nielsen o Ipsos, son procesos totalmente o casi totalmente manuales. Y la idea de Qualtrics es, oye, hay un montón de datos que los clientes y que los empleados dan voluntariamente en su día a día, ¿no? Ya sean a través de poniendo una review en Google o cualquier otro tipo de interacción, y todo eso se puede peinar y construir una visión de los clientes o de tus empleados o de tus proveedores sobre la compañía. Entonces, esa es la idea. Son compañías que sustituyen capital humano por software. Son principalmente compañías de nueva generación, no son como las tradicionales empresas de software que eran más como un Oracle que te vendía el software, pero también te vendía el hardware y te hacía ahí un lock-in que los clientes no querían. Esto es completamente diferente. Estos son directamente de la nube y compañías de lo mejor que hay dentro del mundo de software. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por la atención y daríamos paso ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Luis, ¿no? Yo tengo aquí apuntadas unas preguntas que nos han dejado los asistentes en el momento de inscribirse. Empezamos por ahí y luego vamos con las que se han realizado en directo, ¿no? Entonces, tengo una de Alejandro Neira, de Chile. Nos hace 3 cuestiones que yo creo que engloban pues, bastantes de las preguntas que se han hecho cuando la gente se ha inscrito. Primero, que yo creo que las has contestado, respecto a los fabricantes de chips, ¿qué empresas recomiendas en estos momentos? Sí, bueno, un poco como hemos dicho, es una cadena de valor muy extensa, ¿no? En un lado tenemos, como decíamos, los proveedores de equipamiento y en otro lado tenemos compañías como Intel, compañías como Taiwan Semiconductores que hacen uso de ese equipamiento. La idea aquí, por lo que elegimos los fabricantes de equipamiento, es porque nosotros siempre buscamos los nodos de valor en la cadena de valor que sean lo más monopolístico posible y que puedan capturar la mayor parte de valor. Si inviertes en Intel, estás sujeto a muchísima intensidad competitiva. Si inviertes en AMD, igual. Si inviertes en Taiwan Semi, igual, por parte de Samsung. Si inviertes en empresas de memoria, prácticamente igual, ¿no? Con lo cual, estas compañías son prácticamente monopolísticas, están expuestas a la misma tendencia subyacente y van a ser capaces de capturar la mayor parte del valor. Es al final lo que la gente dice coloquialmente en la fiebre del oro, en la búsqueda del oro. ¿Qué quiere ser? ¿El que vende palas a todo el mundo que va a buscar oro o quiere ser el que va buscando el oro? Si vendes palas, sabes que vas a ganar sí o sí. Correcto. Luego también nos pregunta si las FANG siguen siendo una buena inversión a medio plazo. Esto nos lo ha preguntado bastante gente.
Las FANG, nosotros como las definimos, es casi más FAM con M que con N, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google, es un poco como las miramos nosotros. Y yo creo que completamente son una oportunidad enorme y para nosotros es una de las mayores oportunidades que hay en el mercado. Bueno, y no hace más falta que ver los resultados trimestrales que han puesto en las últimas 2 semanas. Y la idea es que tenemos un mercado hoy en día bastante complejo. Bastante complejo porque está muy... yo creo que está tanto para un lado, por el lado de compañías que se llaman un poco compañías beneficiarias de la recuperación del coronavirus, como por otro lado las compañías que han sido beneficiadas por el propio coronavirus, ¿no? Entonces, por un lado teníamos compañías que hacen viajes, hoteles, eventos en vivo, etcétera. Por otro lado, todas las compañías muchas compañías de software, etcétera, son compañías que están que han atraído mucha atención de los inversores, y las FAN, que tradicionalmente han sido un poco las que han recibido la mayor atención, han quedado completamente solitarias, ¿no? Entre comillas. Con lo cual, para nosotros es una oportunidad increíble. O sea, son compañías, como decimos, completamente dominantes, con muchísimos palancas de crecimiento. O sea, si nosotros decimos, oye, ¿cuál es la mejor compañía de inteligencia artificial? Prácticamente yo creo que nadie discute que las 5 mejores compañías de inteligencia artificial son las 5 FAN. ¿Cuál es la mejor compañía de coche autónomo? Yo creo que nadie discutiría que la mejor compañía de coche autónomo es Google. Y básicamente ¿cuál es la mejor compañía de realidad virtual? Que es algo que nosotros también creemos que acabará llegando, pero más a largo plazo. Yo creo que nadie discutiría que es Facebook. Con lo cual, están un poco apartadas del interés del inversor, lo que implica valoraciones muy razonables, y creemos que tienen un recorrido enorme. Excelente. A ver, y la última pregunta que nos hace Alejandro es, ¿qué es lo que sustenta Tesla para tener una valoración tan exagerada? Esto nos lo han comentado bastantes participantes. Pues un poco lo que ligaba a la respuesta anterior. Hay una serie de compañías en el mercado y de tendencias, ¿no? Todo lo relacionado con IPOs, todo lo relacionado con energías alternativas, ya sea coche eléctrico, ya sea hidrógeno, etcétera. Todo lo relacionado con mucho software de la nube. Todo lo relacionado con SPACs. Ese tipo de compañías son las compañías que todo el mundo quiere. Con lo cual, como decimos, nosotros no vemos el precio como algo fundamental en lo que fijarnos, pero en algún momento, cuando se tensa mucho, deja de tener sentido. Y a la pregunta que ve la gente en Tesla es complicado responder, ¿no? Al final es una compañía de prácticamente 1 trillón de valor bursátil, ¿no? Esta es otra cosa que se ha obviado durante estos últimos 6 meses, 1 año, y es las compañías tienen una serie de acciones en circulación, ¿no? Y multiplicando esas acciones por el precio tienes el valor bursátil. Pero luego hay otra serie de acciones que no están hoy en día en circulación, pero que lo van a estar. Y lo van a estar porque son opciones que dan la compañía a empleados, por ejemplo, que van a acabar en circulación. Y en este tipo de compañías, como Tesla, suelen ser en Tesla es algo del estilo del 20%, del 15-20%, con lo cual el valor que vemos hoy en día de 800.000 millones en realidad es 1 trillón. Entonces, ¿qué ve la gente en Tesla para que valga 1 trillón? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿qué ve la gente en Tesla para que Tesla valga más que todas las empresas de automoción del mundo juntas? Lo que decimos, ¿no? Para nosotros es una empresa, claramente es una megatendencia, es un equipo gestor muy, muy bueno, pero es difícil ver, oye, si nosotros invertimos en Tesla hoy en día, cuáles son los retornos que podemos esperar a lo largo de 3 años, ¿no? Y lo vemos también en los SPACs. En los SPACs hay una serie de compañías de coche eléctrico que
que básicamente son un PowerPoint, no fabrican ningún coche, no esperan tener ingresos hasta 2023 o 2024 y tienen valoraciones de miles de millones. Y como esas hay varias. De hecho, este número no lo tengo en la cabeza, pero seguramente si sumamos el valor de esas compañías de coches eléctricos que están hoy en día en forma de SPACs, seguramente sea más grande que si juntamos Ford y General Motors. No, ejemplo de compañía como Nikola, donde son PowerPoints y no tienen nada. Entonces, ¿qué ve la gente? Complicado decirlo. Complicado, entendido. Sebastián Acosta de Chile nos pregunta qué opinión tienen de las carteras ETF ARK Invest en Tecnología. Ok. Ha habido como 4 o 5 personas que nos han preguntado por este tipo de ETFs. Yo ya sé que eres gestor de fondos y no seleccionas ETFs ni nada, ¿no? Sí, es difícil responderla, porque tampoco no dedicamos mucho tiempo a mirar ETFs, más a mirar compañías. Por ejemplo, las compañías que hemos explicado ahora, mirar una SML, Lam Research, son esfuerzos que al final llevan meses de trabajo. En cuanto a ARK, conocemos a ARK porque ha sido muy disruptor y además es muy público, ¿no? Yo creo que cualquiera que quiera aprender de ARK tiene newsletters que mandan con mucha frecuencia, ponen todo su research, lo distribuyen, o gran parte del research importante. Y la fundadora, Cathy Wood, también es muy pública. Entonces, han tenido unos retornos, yo creo que espectaculares, y eso no se lo puede quitar nadie. Con lo cual, yo no podría decir que es una mala inversión. Lo que siempre hay que tener cuidado a la hora de invertir en este tipo de fondos que han sido número uno durante un periodo de tiempo, es que a lo largo de un ciclo las cosas van cambiando. Y lo que en una parte del ciclo es lo favorito de los inversores, resulta que en otra parte del ciclo no lo es tanto. Los fondos que suelen ser número uno en una parte específica del ciclo son fondos que están súper optimizados para esos factores, ¿no? Como decimos hoy en día. Oye, ¿qué ve la gente en Tesla? ¿No? Pues lo que la gente ve en Tesla es el factor más importante que hay hoy en día, ¿no? Que es la narrativa, ¿no? Si tienes una narrativa buena, tienes mucho hecho, ¿no? Entonces, narrativa en torno a energía alternativa, narrativa en torno a exploración del espacio. Todo ese tipo de cosas está muy en favor hoy en día. Con lo cual, yo creo que es una inversión que podría ser razonable, pero hay que tener cuidado porque de la misma forma que para nosotros, yo no tengo tampoco mucho reparo en decir a alguien, oye, si quieres invertir a largo plazo, un ETF del SP es muy razonable. Es algo que puedes comprar hoy en día y puedes mantener durante los próximos 20 años. O sea, obviamente pasan cosas entre medias, ¿no? Igual que en 2007, pues el SP cayó un 50% en 2 años, eso puede pasar. Pero es un ETF sólido a largo plazo. ARK, como digo, yo creo que está muy optimizado hacia un factor y cuando eso cambie, las cosas pueden cambiar bastante dramáticamente. Y a diferencia de caer un 50, pues caer un 90. Con lo cual, yo creo que es algo razonable, pero hay que tener en cuenta cuando entremos, yo creo, no ser muy avariciosos, tal vez avariciosos no sea la palabra, pero marcar un punto de salida. Excelente. Fernando Cabanillas de Perú nos pregunta en qué mercado es mejor invertir aparte del norteamericano. Del sector tecnológico, ¿no? Porque al final Europa sí que se ha quedado un poco descolgado, ¿no? Con los rallies de los últimos años, sí. No ha tenido campeones digitales, ¿no? Entonces, Europa tiene algunas cosas, pero no tiene mucho. Nosotros, yo creo que vemos dos mercados completamente dominantes y donde la tecnología va a dominar. Uno es Estados Unidos, el otro es China. Entonces, yo miraría en torno a esos dos tipos de direcciones, Estados Unidos y China. Vale.
Luego Carolina Lozano, que esto ha habido varias personas que también nos han comentado. Bueno, la tecnología ha presentado un alza importante, aún existe recorrido, hay bastantes preguntas un poquito indicando de si estamos en una burbuja o la opinión que tiene sobre las valoraciones actuales pues, de mercado tecnológico, ¿no? Principalmente el Nasdaq. Sí, yo un poco en línea de lo que decíamos antes, yo creo que es un mercado bastante polarizado, donde por un lado hay cosas que es difícil encontrarle sentido, no solo ya lo que decíamos, oye, un GameStop o AMC con lo que ha pasado en las últimas semanas, pero empresas que son empresas reales, como decíamos, oye, Tesla, etcétera. Yo creo que ahí es difícil encontrar cosas que a medio y largo plazo puedan generar nuevos retornos, porque al final lo que decimos, ¿no? O sea, al final, oferta y demanda, el valor de una compañía va paralelo al flujo de caja, son leyes como es la ley de la gravedad. No te puedes escapar a medio y largo plazo. Entonces, hay partes que están complicadas y donde nosotros tenemos muy poca, prestamos atención, pero tenemos muy poco invertido. Luego hay otra serie de compañías, FAANG entre ellas, pero muchas compañías de tecnología más tradicional, donde las oportunidades yo creo que son muy amplias. O sea, hay compañías más allá de las FAANG como Salesforce, Visa, Mastercard, que tienen valoraciones muy razonables y que son completamente dominantes. Entonces, hay que ser selectivo. De forma subyacente, como decíamos, la tecnología yo creo que es imparable, ¿no? Entonces, si nosotros creemos, y desde luego nosotros sí que creemos, que el mundo dentro de 10 años y dentro de 20 años va a ser muchísimo más tecnológico que hoy es en día, las oportunidades de crecimiento yo creo que son enormes y las oportunidades de invertir también. Vale. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, solo recalcar, porque yo creo que es importante, porque al final son los ahorros de la gente, hay que ser selectivo y no hay que dejarse llevar por las emociones y por la codicia. Correcto. Hay bastantes preguntas personas que nos están comentando si nos puedes facilitar los mnemotécnicos de las empresas chinas de las que has hablado. Sobre todo de la empresa que estaba de color rojo el símbolo, porque, pues bueno, pues para poder invertir en ella, Sí. si les pueden dar las siglas de por dónde podrían invertir ahí. Sí, la empresa china que hemos hablado se llama Pinduoduo y el ticker cotiza en Estados Unidos es PDD. O sea, Pamplona, Dinamarca. Sí. Correcto. Bueno, muchas gracias. Luego, Manuel nos está preguntando si podemos hablar de alguna empresa relacionada con el mundo del 5G. Si tenemos ahí alguna opinión. Sí. Nosotros como vemos, nosotros como vemos el 5G y es algo a lo que no hemos dado tanto peso a la hora de invertir, vemos el 5G, sí que es una tecnología real, que es superior al 4G, pero es básicamente un reemplazo y es un reemplazo que tiene que ser llevado a cabo por una serie de compañías que están un poco contra las cuerdas, ¿no? Están medio groguis y es complejo. O sea, cuando tú eres un vendedor, yo creo que los más conocidos, eres Nokia o eres Ericsson o eres Qualcomm y tienes que vender a compañías que prácticamente generan cero retorno sobre sus inversiones y están extremadamente apalancadas, tienes un problema. Con lo cual hemos sido muy selectivos. Si alguien quiere mirar más en detalle este tipo de compañía, le gusta hacer análisis, nosotros, mirando bastante en el tema, la compañía más importante que hemos encontrado sobre la que podemos generar más retornos es una empresa francesa que se llama Soitec. Entonces,
básicamente, esta compañía, Soitec es S-O-I-T-E-C. Esta compañía lo que hace, lo que hemos dicho antes con las fabricantes de semiconductores, es los fabricantes de semiconductores fabrican un equipamiento con el que se trata obleas de silicio. Entonces, al final puedes actuar de dos formas. Puedes actuar sobre la tecnología del equipo de fabricación o sobre la oblea de silicio. Lo que hace Soitec es trabajar sobre la oblea de silicio. No te permite obtener la mejor performance, pero te permite otro tipo de cosas, que es una performance buena a un precio muy razonable. Entonces, el procesador de un iPhone no se hace sobre obleas de silicio de Soitec, pero otro tipo de cosas sí. Por ejemplo, los filtros, ¿no? O sea, al final, el 5G lo único que agrega, hace más cosas, ¿no? Como modulaciones, etcétera, pero lo más importante es el espectro. Es el espectro de comunicaciones. Y un cambio fundamental que pasa en el paso del 4 al 5G es tener más frecuencias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, pues hablamos todos a la misma frecuencia. Si yo hablo y Joan habla a la vez, es una colisión y no nos entendemos. Con lo cual, lo que hay que hacer es elevar ese tipo de frecuencias a otras bandas. Y eso se hace con una serie de dispositivos, con moduladores y con filtros. Y ahí es donde entra Soitec, ¿no? Si en un 4G tienes X filtros y X moduladores, en 5G tienes 2X o 3X. Con lo cual, esta es una compañía. Todos los móviles hoy en día tienen componentes hechos con silicio de Soitec, y es algo que, como decimos, va a ser un multiplicador, 2, 3, 4, más otro tipo de aplicaciones nuevas, como puede ser semiconductores en los automóviles o semiconductores en IoT o en Smart Home, etcétera. No, lo que tenemos o Alexa o lo que tengamos en casa de Apple o de Google utilizan ese tipo de tecnología. Entonces, si alguien quiere mirar ese tipo de compañías, creemos que en 5G la mejor expuesta es Soitec. Excelente. Luego aquí veo que nos preguntan sobre la opinión del lugar que tienen las criptomonedas entre las tendencias tecnológicas. ¿Qué opinión tienes, Luis, sobre el tema de las criptomonedas? Criptomonedas, es un poco un amor platónico, yo creo. O un amor roto, de alguna forma. La verdad es que siempre hemos querido encontrarle el ángulo de invertir, pero nunca lo hemos conseguido. Y como digo, o sea, lo hemos intentado mucho, hablando con mucha gente, metiéndonos en la parte técnica, jugando con ellas, y es complicado. O sea, por ejemplo, hace 3 años, en el último ciclo de Bitcoin, un poco la tesis que se vendía era que Bitcoin iba a ser un medio de pago. Que Bitcoin iba a ser el nuevo medio de pago que iba a desintermediar pues, las monedas tradicionales. Eso un poco se rompió y ha renacido ahora con que no es un medio de pago, sino que es un medio de almacenamiento de valor. Entonces, puede ser, es una teoría muy reflexiva. Al final, si suficiente gente cree que algo va a pasar, pues acaba pasando. Si todo el mundo de repente empieza a comprar Bitcoin porque creen que es el método de almacenamiento de valor más seguro del mundo, pues puede ser. No lo tenemos tan claro. Tampoco nos gusta mucho la gente que hay asociada a Bitcoin. O sea, los mayores proponentes es un poco el quién es quién de los populistas, ¿no? Son un poco una versión Trump del Bitcoin, ¿no? Si miramos, la compañía más vocal de las cotizadas es MicroStrategy. Y o sea, el CEO de MicroStrategy es bastante famoso. Y es bastante famoso porque en el año 2000, con la burbuja tecnológica, pues andaba haciendo cosas similares. Y acabó siendo condenado por fraude contable. Entonces, no encontrarle un poco el ángulo de realmente cuál es el valor subyacente, ver a todo este tipo de gente un poco empujando la valoración,
O sea, tal vez no recomendaría tampoco no invertir, pero no es algo en lo que invirtamos nosotros, no es algo en lo que recomendaría invierte el 20% de tu patrimonio. Oye, si quieres invertir el 1 o el 2 en una criptomoneda fraccionaria o en otra similar, pero es complejo. Luego hay otra serie de implicaciones, ¿no? Al final, minar criptomonedas requiere de un poder de computación muy grande, con lo cual hay parte de semiconductores que se está viendo beneficiado por eso también. Excelente. Nos pregunta aquí un cliente institucional en Colombia si te preocupa los asuntos relacionados con la gobernanza corporativa con las compañías chinas, ¿no? ¿Qué opinión tienes a ese respecto? La verdad, caso por caso, hay que hacer trabajo. O sea, nosotros, como decía, íbamos, antes de la pandemia, íbamos a China todos los años, pasábamos un mes visitando ciudades, compañías, etcétera, porque al final lo que nosotros podemos leer en un documento financiero, pues son números que vienen avalados por un auditor, pero tampoco ponemos mucha fe en los auditores, así que luego hay que hacer trabajo por detrás. Y hay que hacer trabajo de campo y hay que hacer trabajo de, oye, hay que tener una red de contactos fuerte al final para saber un poco por dónde se mueven las cosas. Y hay cosas que saltan muy rápidamente, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Luckin Coffee, es una compañía, no sé si conocen Luckin Coffee, pero era una compañía, yo creo que se debió fundar hace 5 años o así, y lo que vendía era una proposición muy atractiva para el inversor occidental. Lo que decía era, oye, mira Estados Unidos, mira Europa, mira Latinoamérica, mira el consumo de café per cápita en este tipo de países. Ahora mira China. El consumo de café per cápita es un orden de magnitud menor. Con lo cual, ellos se posicionaban como el Starbucks chino. Starbucks ha sido una de las compañías que mejor desempeño han tenido en Occidente. Con lo cual, para el inversor occidental decía, joder, Starbucks chino, ojo. ¿Qué es lo que pasaba? Luego vas a China y nosotros estuvimos visitando, como digo, varias ciudades y visitábamos establecimientos de Luckin Coffee. Estuvimos en Beijing, Shenzhen, Shanghai, Wuhan, y estaban vacíos. Estaban vacíos no porque no hubiera gente, porque al lado había otro tipo de establecimientos que estaban llenos. Y la otra parte que vendían, que era la parte de envío a domicilio, que es algo que es muy popular. Bueno, en Latinoamérica es muy popular por Rappi. En China es muy popular por Meituan y por LMA. La realidad es que salías a la calle y veías cientos de motos de Meituan y de LMA y yo solo vi una de Luckin Coffee. Entonces decía, joder, qué raro, ¿no? Crecen tan rápido, tienen números tan buenos, pero luego no hay consumidores. Entonces, es ese tipo de cosas que al final te hace decir, oye, para otro lado. Una pregunta mía. Ahora que estabas comentando sobre Latinoamérica, ¿no? ¿Hay alguna empresa latinoamericana que te llame la atención dentro del sector tecnológico? Yo ya sé que en la región pues no nos destacamos en ese aspecto, ¿no? Pero yo diría que, o sea, yo sí que tengo muchísima fe en Latinoamérica, tanto por la capacidad de evolución como por la capacidad de ejecutar esa evolución o ese potencial, ¿no? O sea, yo me acuerdo viviendo, cuando estaba en McKinsey trabajé en África durante un tiempo y también hay mucho potencial, pero no hay esa capacidad de ejecutar sobre ese potencial. Yo creo que Latinoamérica es muy diferente y sí que se puede ejecutar. Rappi es una de ellas. Yo creo que Rappi va a estar en el mercado en nada. Si no es 2021, pero va a estar ya y yo creo que es algo muy interesante. Y cotizadas, la verdad es que no es un poco nuestro área de expertise. Pasamos casi todo el tiempo entre China, Estados Unidos y Europa. Y en Latinoamérica conocemos algunas cosas más de alto nivel. Mercado Libre o Stone o PagSeguro en Brasil.
donde un poco puedes imaginar ese tipo de temáticas, ¿no? De, oye, penetración del comercio electrónico en Latinoamérica de entre el 5 y el 10 evolucione igual que ha evolucionado el resto del mundo, lo juntas con un equipo con gran capacidad de ejecución, como es el equipo de Mercado Libre, y PagSeguro Stone es un poco una historia bastante similar en Brasil. Con lo cual, es un poco más indicaciones direccionales, más que decirte, oye, tengo completa confianza en este tipo de compañías, sería mentirte, pero direccionalmente yo creo que sí hay cosas interesantes. Y de hecho yo creo que Latinoamérica va a estar por delante de Europa en empresas de tecnología desde el punto de vista de un inversor en empresas cotizadas. En nada. Excelente. Bueno, yo creo que ya llevamos una hora de conferencia y aunque, bueno, pues queda alguna pregunta ahí en el tintero, sí que te emplazaríamos a ver si podemos contar con tu presencia de caras a final de año en un evento similar, dado que, pues bueno, pues en esta vez se han apuntado más de 1000 personas distintas, ¿no? También comentar que en Perú y en Chile pues vamos a empezar a implementar algo que ya está en Renta 4 Banco, que son las carteras millennials, que al final son listados de diferentes tipos de megatendencias en las que se hacen unas recomendaciones de unas acciones particulares y esas carteras pues las elabora Luis Golderos, ¿no? Entonces yo creo que ese desarrollo pues lo vamos a tener durante el año y va a ser muy interesante, ¿no? Pues puede ser que para entonces pues podamos contar contigo otra vez y nos vuelvas pues a hablar de cómo ves el mercado para caras a final de 2021 o 2022. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias otra vez y esperamos contar contigo durante la segunda parte del año. Muchas gracias, Joan, y muchas gracias a todo el mundo que se ha conectado. Un saludo.